Esta noche tenemos con nosotros a Antonio Puentemayor, que ha visto publicada su nueva obra que se llama El enigma del Salón Victoria. Y con tan sugerente título, evidentemente, no podía ser menos que de parte de la editorial Algaida, que es la que se ha encargado de, con un magnífico trabajo de maquetación y una presentación maravillosa, contarnos un poco la historia de cómo en el año 1899 6 respetables caballeros despiertan una mañana en el salón de un hotel tras una noche, digamos que animada. Para su sorpresa, junto a ellos aparece un cadáver, desnudo y pintado de dorado, de una joven prostituta que había intervenido en la fiesta. Y ahí comienza pues todo lo que es una historia que hace nuevamente que nos sumerjamos en toda la época que tan bien nos describe y con tanta maestría hace que el autor y que los lectores se sumerjan dentro de ella. Su responsable, Antonio Puentemayor, sevillano, nacido en el año 1978, que tiene ya un largo haber de libros editados. Todos recordamos aquella maravillosa obra llamada Nazarenos de Caramelo, pero luego le han añadido y se han añadido otras muchas, como aquella obra dedicada a Bécquer, La senda manuscrita, la historia contada a través de esos pasajes tan misteriosos y tan enigmáticos para la editorial Almuzara, y que ahora, entre otras muchas, y que ahora nos va a deleitar con esta obra que les recomiendo encarecidamente, El enigma del Salón Victoria, de Algaida. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, José Manuel, amigo. Oye, qué impresionante trabajo el que has realizado de documentación, el que has realizado para dotar a cada personaje de esa personalidad tan, yo te diría que tan selecta y tan bien buscada para que encaje tan a la perfección con lo que pretendes contar, que para mí es una especie de cluedo literario. Sí, en cierto modo esa era mi intención, hacer un whodunit, como se dice en inglés, al término ¿quién lo hizo?, ¿verdad? Que es ese juego de suspense, de intriga, que, bueno, hubo una maestra en esas labores que fue Agatha Christie y que yo admiro desde niño. Y bueno, pues yo quería pues homenajear a esa literatura negra policíaca desde finales del siglo XIX con el maestro Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes y por supuesto pues la dama del misterio Agatha Christie. La dama del misterio Agatha Christie, y en esta novela que nos vamos a encontrar pues nuevamente todo lo que es esa particular pasión que tiene Antonio Puentemayor por lugares tan emblemáticos como por ejemplo la cubierta de Miramar, que podemos encontrar en la zona del País Vasco, pero también lo que nos vamos a encontrar es esa, yo te diría que es casi una mezcla entre Sherlock Holmes, ¿verdad?, entre todo lo que es Hércules Poirot, porque al fin y al cabo uno va leyendo. A mí me recordaba mucho cuando uno leía esas novelas de Agatha Christie a las que bien hacías referencia, y que te iba dando pistas, pero no te fíes de todas, porque normalmente te van a confundir y quien menos te esperas es el asesino. Eso sí, menos el mayordomo, menos el mayordomo, que normalmente, oye, se llamaban Bautista. Pero cuéntame un poquito, Antonio. Pues mira, yo tengo que decir que además de lector de Agatha Christie, ¿no?, que fueron las lecturas pues de eso de la adolescencia fundamentalmente, yo tengo una faceta teatral que todavía cultivo. Estuve varios años en la Escuela de Teatro San José, Los Padres Blancos, en el barrio de los Remedios de Sevilla, donde han salido actores maravillosos, ¿no?, como Antonio Dechen, como Paz Vega, como Manolo Caro, José María del Castillo, infinidad de actores que ahora pues están en el mundo del cine, de la televisión. Y allí pues aprendí pues esa otra pasión que tengo, además de la literatura, ¿no?, pues el teatro. Y tuve la suerte, fíjate, de montar 10 negritos de Agatha Christie, que yo probablemente junto a Asesinato en el Orient Express, yo creo que es la obra más conocida, ¿no? Y también monté La Ratonera, que es la obra que lleva más tiempo representándose en Londres, está en el libro Guinness de los récords. Ambas obras
vida, y en el caso de La Ratonera pues es también un hotel, en este caso pues aislado por la nieve. A mí me fascinaba, yo lo llevé a escena, en el primer montaje en 10 negritos incluso interpretaba un personaje, ya en el segundo pues actué como autor de la versión y también director. Y eso pues me hizo pensar el llevar a cabo pues mi propia versión en ese sentido de una novela ambientada en el universo de Agatha Christie, pero en este caso llevándola más allá. Fíjate, el otro día en la presentación ponía una comparación que despertó las risas del respetable, que era el Gran Hermano VIP, esto que ahora está tanto en televisión, en Telecinco y tal, y se habla tanto, ¿no?, de famosos encerrados en una casa, y en este caso pues yo quería efectivamente personajes VIP, personajes pues fíjate del nivel de Arthur Conan Doyle, el autor de Sherlock, de Gustave Eiffel, el ingeniero responsable de la Torre de París, también de Giacomo Puccini, que quizás es menos conocido, pero sus óperas son maravillosas, Tosca, Madame Butterfly, Turandot. También otro gran personaje como es Sigmund Freud, el doctor que inventó el psicoanálisis, y por último un pintor muy bajito, que bueno, fue un pintor maravilloso de Montmartre, de París, llamado Henri de Toulouse-Lautrec. Así que imagínate, con esta pléyade de personajes en una casa, en este caso pues un hotel además de lujo en Biarritz, al día siguiente de una fiesta llena de exceso de alcohol, encontrarse con un cadáver, pues imagínate, José Manuel, si tenemos mimbres suficientes para hacer una historia que enganche al lector. ¿De dónde esa pasión, digamos, por destacar a estos personajes, a esas figuras que le has querido también rendir ese tributo? Porque todos tienen algo, desde Puccini hasta Toulouse-Lautrec, estoy viendo pues desde un compositor, un psicólogo, psiquiatra, un arquitecto, un escritor, un pintor, todos comparten algo, el gusto por las artes. Todos comparten efectivamente, pues como bien has dicho, el gusto por las artes, y son personas apasionadas de su trabajo. De hecho, si nos vamos por ejemplo a la figura de Eiffel, lo vamos a reflejar en la obra en la etapa final de su vida, ¿no? Venía de un escándalo muy sonoro, probablemente el escándalo más importante del siglo XIX de corrupción, que fue el escándalo de Panamá, el canal de Panamá, que no se llevó a efecto en ese momento. Había una serie de inversores que perdieron su dinero, y la reputación de Gustave Eiffel, que era una reputación de talla mundial a raíz de la torre de la Exposición Internacional de París, 10 años antes. La novela se desarrolla en 1899 y llevaba 10 años esa torre en París. Pues fíjate, él decide retirarse a la última planta de su construcción de hierro y dedicarse pues a otros temas, por ejemplo a la meteorología o la aerodinámica. También era otra de las pasiones de Eiffel, se dedica a investigar sobre ese asunto. Pero si nos vamos al doctor Freud, pues también lo tenemos precisamente embarcado en esa redacción de la obra sobre los sueños, ¿no? Esa gran obra que va a pasar a la historia y que todavía probablemente no ha sido superada, ¿no? En el caso de Puccini, pues redactando las notas finales de Tosca. Toulouse-Lautrec recién salido de un sanatorio para curarse de su adicción pues a todos los vicios, entre ellos el alcohol, evidentemente, ¿no? Y Conan Doyle, pues una etapa de su vida también bastante peculiar, porque acababa en ese momento de asesinar, lo digo entre comillas, a Sherlock Holmes, harto ya de que el personaje superase al autor. Así que son 5 personajes realmente increíbles que yo llego a comparar, José Manuel, con la Liga de la Justicia o la Liga de los Hombres Extraordinarios o los Vengadores o todos estos superhéroes que tenemos copando las pantallas de cine, pero que ya en el siglo XIX, antes de la invención de la Marvel y de todas estas editoriales que hicieron las delicias, ¿no?, a través de los cómics, pues fíjate, tenemos unos personajes realmente increíbles. Es curioso porque, Antonio, todo esto se desarrolla en Biarritz y teniendo también a una España, la España de la reina regente, que era María Cristina. Una reina que además no fue particularmente muy querida en este país. No, la verdad es que María Cristina, como se suele decir, hablando en plata, le tocó bailar con la más fea. Y en este caso fue pues con un señor, Alfonso XII, que había logrado la restauración de la monarquía borbónica en España después de pues ese episodio tan desagradable de la Revolución de la Gloriosa, en la cual su madre Isabel II debe esa
ferrocarril del país. Costó mucho restaurar la monarquía en España y cuando todo parecía que volvía a enderezarse, ¿no?, para los monárquicos, fallece la primera esposa de Alfonso XII, una sevillana guapa, querida por todos los españoles, carismática, castiza, que era María de las Mercedes de Orleans, y bueno, pues hay que buscar. También, Antonio, nos encontramos con esa España de María Cristina de Habsburgo, pero también nos vamos a ir encontrando con otros aspectos de la España de la época, ¿verdad? Quizás María Cristina era la antítesis de una reina a la que sí se quería, que era María de las Mercedes, que fue en este caso la esposa de Alfonso XII, y falleció. Sí es cierto que fallece antes de su matrimonio, pero... Sí, 10 meses, José Manuel, le duró la boda, 10 meses escasamente. 10 meses. Yo, además, con 18 años, figúrate, era jovencísima María de las Mercedes. Yo todavía recuerdo aquella película de antaño de ¿cómo se llamaba el actor? Se llamaba Parra de apellido. Hombre, Vicente Parra y Paquita Rico. Exactamente, que fue muy famosa en la época, pero en tu novela, nos vamos a ese Salón Victoria que nos está presentando hoy Antonio Puente Mayor, ese libro que acaba de ver publicado con la editorial Algaida, que es una novela maravillosa, y nos vamos a encontrar con otro personaje importante, que es Archer Milton Huntington. Efectivamente, estamos hablando del hijo de uno de los 4 magnates más importantes de los Estados Unidos en el tema del ferrocarril. Collis Potter Huntington sería su padre, y en el caso de él, como tú bien has dicho, Archer Milton Huntington. Un personaje que además tiene una relación con España muy estrecha, es un personaje real. No he tenido prácticamente que inventar nada sobre él, sobre su maravillosa biografía, porque ya siendo muy muy jovencito, con apenas 16 años, viaja desde Estados Unidos a México. Ya en México descubre lo que es la importancia, la trascendencia histórica que tiene la cultura hispánica, y decide viajar con 20 años a España. Y en ese primer viaje a España se da cuenta de que es un país del cual, bueno, pues no se va a separar nunca más. Fíjate cómo será la importancia de Huntington en España, y concretamente en el sur, en Andalucía, que va a participar junto a George Bonsor, o Jorge Bonsor, como le llamaban coloquialmente, ¿no?, en Andalucía, Jorge Bonsor, en las excavaciones de, bueno, pues yacimientos arqueológicos que son punteros no solamente a nivel de España, ya a nivel mundial. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al yacimiento arqueológico de Carmona, a la famosa necrópolis romana en la provincia de Sevilla. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a Itálica, que ahora está persiguiendo el título de Patrimonio Mundial, también en Sevilla, concretamente en Santiponce. Y de otro lugar maravilloso, que este verano he tenido la suerte de estar por allí, que es Baelo Claudia, en la provincia de Cádiz, muy cerquita de Tarifa. Así que estamos hablando de un personaje de carne y hueso, arqueólogo, bibliófilo, coleccionista de cerámica, hispanista, bueno, filántropo. Absolutamente se le pueden adjudicar todos los adjetivos relacionados con el mundo de la cultura, de la historia del patrimonio. Y este señor, este Archer Milton Huntington, además de aportar pues ese pozo cultural, va a aportar pues su propia figura. Es una figura de galán, podríamos decir, frente a María Cristina, que es el personaje romántico, melodramático, y el personaje femenino, pues un galán, en este caso, que es Archer Milton Huntington. ¿Qué te lleva un buen día, Antonio, tú que vienes de publicar libros sobre el propio Gustavo Adolfo Bécquer? Que inolvidable aquella presentación que hicimos bajando a la cripta de donde está enterrado el Panteón de los Sevillanos Ilustres, donde está, en este caso, Gustavo y Valeriano. Has escrito sobre Santa Teresa en ese libro también apasionante, El Testamento de Santa Teresa, en el que se habla un poco del personaje en sí, y del que también has dado auténticas cátedras de lo que suponía y de la figura de la propia santa, pero que ella lleva un buen día a decir: voy a escribir una novela al estilo de Agatha Christie, al estilo de Sherlock Holmes, en este caso de Sir Arthur Conan Doyle. Voy a cambiar, voy un poco a cambiar el paso, y me voy a dedicar a algo tan diferente a lo que he hecho como una novela policíaca. Pues mira, al
sinceramente, la respuesta a tu pregunta tiene que ver con mis propias lecturas, tiene que ver con mis aficiones y también con un reto personal que yo me quería imponer a mí mismo, ¿no? Como tú bien has explicado, yo soy un escritor que comenzó desde lo local, en Sevilla, desde las tradiciones pues de la Semana Santa, bueno, pues, de los principales monumentos, nuestro patrimonio, también con La Pandilla Morada, que es una saga infantil que he tenido el gusto de desarrollar en los últimos tiempos, para iniciar a los niños en este mundo de la historia del patrimonio, pero yo quería a mí mismo pues plantearme un reto, y el reto era pues eso, era un poquito reproducir, homenajear aquellas lecturas que me marcaron en la adolescencia y que me llevaban pues a finales del siglo XIX, que es mi época favorita, la época victoriana, y por qué no hacer un guiño a la novela gótica, a la novela de folletín y por supuesto pues a la novela policíaca. Eso ha sido realmente el reto y bueno, pues de momento los lectores que lo están leyendo el libro, la novela, El enigma del Salón Victoria, pues dicen que les está enganchando, así que el cebo se ve que no lo he preparado mal del todo. Oye, ¿y las ciudades? Las ciudades, San Sebastián, Biarritz, París, Portsmouth, Viena, la región de Florencia, de la Toscana, también con un vínculo con apetencias, en este caso con el autor, o por el contrario, has querido jugar un poco con todos los marcos geográficos que nos ofrece precisamente todas y cada una de estas ciudades? Bueno, yo tengo la suerte de conocer muchas de ellas. Por suerte he estado en Londres y he querido recrear el Londres de finales del 19, que ha aparecido en tantísimas películas, en tantas estampas literarias, ¿no? El Londres de Covent Garden, el Londres de los teatros. De hecho, tenemos un episodio dedicado al Liceo, un teatro, presentado nada más y nada menos que por el maestro de la literatura de terror, ¿no? Que era Bram Stoker, el autor de Drácula. Aparece el propio Bram Stoker en ese capítulo como cameo, ¿no? Pero también he querido viajar a París, otra ciudad que también tengo la suerte de conocer y que me encanta, por supuesto, o ciudades de la Toscana, en Italia, efectivamente. En el caso de España, además de Madrid, de la capital, evidentemente, donde estaba el Palacio Real y donde pues se desarrolla uno de los episodios clave de María Cristina, la ciudad de San Sebastián no podía faltar. Es probablemente la ciudad que me inspiró esta historia, ¿no? Llevo años viajando todos los veranos, muchas veces a San Sebastián, por razones laborales, soy guía de turismo, y bueno, pues allí fue donde los propios donostiarras me descubrieron la figura de esta mujer. Una mujer que quizá los españoles no supieron apreciar ni valorar, pero que en San Sebastián se convirtió en todo un mito, ¿no? Fue la encargada de impulsar pues el turismo, el primer turismo de España, en el norte, esos baños de ola, esos baños de sal, también, por supuesto, las actividades de ocio aparejadas al estío, el caso, por ejemplo, de las carreras de caballos, de los casinos de juego. También fue la primera la que puso la primera piedra de la Catedral del Buen Pastor de San Sebastián. En fin, fue una auténtica mecenas del arte, del ocio, del turismo, y una mujer que ha pasado la historia y que allí tiene nombre propio. Que tiene nombre propio y una personalidad también bastante marcada en este libro apasionante, El enigma del Salón Victoria, de Antonio Puentemayor. Antonio, ¿cuál será tu siguiente reto? Bueno, pues el siguiente reto... seguramente lo tenga ya pensado y todo. Hombre, no es que esté pensado, José Manuel, es que ya estoy en el ajo y espero tenerlo terminado en breve. Mira, te voy a dar 3 pistas que tú para eso eres muy agudo. La primera pista se desarrolla, o el inicio, podríamos decir, del arranque es en Sevilla. El año es el 1519 y tiene que ver con los barcos, con unos barcos que parten del puerto, en este caso de Triana, la antigua Triana, y van a ir a una expedición, pues bueno, a un lugar remoto. Es un viaje, digamos, ignoto, no se conocía muy bien la ruta, pero van a ocurrir infinidad de aventuras y bueno, y además el Estado pues prepara una efemérides en torno a él, ¿no? No hace falta que te diga. No hace falta, compañero, no hace falta, no vamos a desvelar más. Sí, vamos a desvelar que El enigma del Salón Victoria de Antonio Puentemayor para la editorial Algaida está ya en librería, se puede disfrutar de ello. Van a gozar de esta novela maravillosa que ha sacado al mercado la editorial y que tiene esa paternidad clara de nuestro amigo, de nuestro compañero, y yo se las recomiendo encarecidamente porque a mí
me ha recordado particularmente a los tiempos en los que leía aquellas novelas policíacas que, como él ha mencionado y yo he reiterado, aquellas obras de Agatha Christie o de Sir Arthur Conan Doyle, pues aquí lo hacemos, pero al más puro estilo español, al más puro estilo sevillano. Una obra muy recomendable, que en este caso viene de un buen amigo y de un fantástico escritor como lo es Antonio Puentemayor. Antonio, muchísimas gracias, compañero. Muchísimas gracias a ti y enhorabuena por esa labor que haces de divulgar la cultura, el misterio, la historia y todo eso que es tan importante para la educación y para la formación de jóvenes y mayores. Gracias, José Manuel.